Bienvenido a Senderos del Maestro. Hoy no llegaste aquí por casualidad. Si has estado orando, ayunando, pidiendo dirección, clamando por una respuesta, pero algo no cambia, algo no avanza, algo no se mueve, lo que voy a decirte puede incomodarte, pero puede liberarte. Estás orando, pero estás ignorando esto. Y mientras lo ignores, seguirás pidiendo lo mismo, sintiendo lo mismo y viviendo el mismo ciclo. Hay personas que oran todos los días, hablan con Dios, le cuentan sus problemas, le piden puertas abiertas, le piden provisión, le piden paz, le piden restauración. Pero cuando terminan de orar, vuelven exactamente a la misma mentalidad, a la misma actitud y a los mismos hábitos que están bloqueando lo que tanto piden. Y no lo hacen por maldad, lo hacen por inconsciencia. Porque nadie les enseñó que la oración no sustituye la obediencia. Escucha esto con calma. No todo lo que se pide en oración se recibe simplemente por pedirlo. Hay cosas que requieren alineación, y la alineación no es emocional. Es práctica, es diaria, es silenciosa, es incómoda. Hay personas que oran por paz, pero alimentan pensamientos que producen ansiedad. Oran por restauración en su matrimonio, pero siguen hablando con orgullo. Oran por prosperidad, pero administran mal lo poco que tienen. Oran por dirección, pero ignoran los principios que ya conocen. Y entonces dicen, Dios no me escucha. Pero la pregunta real es, ¿estás escuchando tú? Tal vez llevas meses diciendo, Señor, cámbiame la temporada. Pero Dios lleva meses esperando que cambies la disciplina. Tal vez estás pidiendo que Él transforme tu entorno, mientras Él está esperando que transformes tu carácter. Y aquí es donde muchos se desconectan, porque es más cómodo pensar que el retraso es espiritual que aceptar que puede ser actitudinal. No todo es ataque, no todo es prueba misteriosa. A veces es simple coherencia, a veces es madurez, a veces es dejar de repetir patrones que tú mismo sabes que no te hacen bien. La oración es poderosa, pero la oración no es magia. No es una fórmula que anula responsabilidad. Es una conversación que debería producir transformación. Déjame preguntarte algo con honestidad. Cuando oras por paciencia, ¿estás dispuesto a callar cuando quieres reaccionar? Cuando oras por humildad, ¿estás dispuesto a reconocer cuando te equivocas? Cuando oras por crecimiento, ¿estás dispuesto a dejar lo que te mantiene cómodo? Porque muchas veces pedimos crecimiento, pero defendemos la comodidad. Pedimos avance, pero protegemos hábitos viejos. Pedimos nuevas oportunidades, pero seguimos con la misma mentalidad que nos llevó al estancamiento. Y eso no es falta de fe, es falta de conciencia. Hay algo que muchos ignoran. Dios no solo escucha lo que dices en oración, Él observa lo que haces después de orar. Y a veces lo que haces contradice completamente lo que pediste. Oras por sabiduría, pero tomas decisiones impulsivas. Oras por relaciones sanas, pero toleras lo que sabes que no es sano. Oras por propósito, pero desperdicias tu tiempo en lo que no edifica. No es condenación, es claridad. Y la claridad duele un poco al principio, porque nos obliga a mirarnos sin filtros. Nos obliga a aceptar que tal vez el problema no es que Dios no actúe, sino que nosotros no cambiamos. Hay personas que llevan años orando por el mismo milagro, y tal vez el milagro no llega porque el carácter que lo sostendrá todavía no se ha formado. No porque Dios no quiera darlo, sino porque Él no entrega cosas que te destruyan cuando lleguen. Si pides influencia pero no sabes controlar tu orgullo, esa influencia te arruinaría. Si pides dinero pero no sabes administrar, esa bendición se convertiría en carga. Si pides una relación restaurada pero no trabajas tu carácter, volverías a romper lo que Dios sane. La oración no reemplaza el proceso interno, lo activa. Y aquí viene lo fuerte. A veces estamos tan enfocados en que Dios nos responda que olvidamos preguntarnos si nosotros ya respondimos a lo que Él nos pidió.
Porque muchas respuestas que estás esperando ya fueron habladas hace tiempo, en forma de convicción, en forma de incomodidad, en forma de conciencia que te decía, eso no está bien, pero lo ignoraste y seguiste orando como si no hubieras escuchado nada. Hay algo que Dios respeta profundamente: tu decisión. Él puede mostrarte el camino, pero no caminarlo por ti. Puede darte dirección, pero no obedecer por ti. Puede darte oportunidades, pero no disciplinarte por ti. Y mientras sigas esperando que la oración haga lo que solo la obediencia puede hacer, vas a sentir frustración. Muchos creyentes viven frustrados, no porque Dios esté lejos, sino porque están divididos entre lo que piden y lo que practican, divididos entre lo que saben y lo que hacen. Y esa división genera estancamiento. Tal vez hoy no necesitas una oración más larga, tal vez necesitas una decisión más firme, tal vez no necesitas más palabras, tal vez necesitas más coherencia. Porque hay algo que cambia todo, cuando lo que dices en oración se alinea con lo que haces en secreto. Ahí empieza el verdadero avance. No cuando lloras más fuerte, no cuando repites más versículos, sino cuando ajustas lo que sabes que está desalineado. Hay actitudes que silenciosamente bloquean lo que pides. El orgullo disfrazado de carácter fuerte, la pereza disfrazada de estoy esperando el tiempo de Dios, la falta de disciplina disfrazada de Dios proveerá, la inmadurez disfrazada de sensibilidad espiritual. Y nadie quiere escuchar esto, pero libera. Porque cuando entiendes que no todo es espiritual externo, recuperas el control de tu crecimiento. No estás esperando a que el cielo se abra, estás ajustando tu interior. Y cuando ajustas tu interior, el exterior comienza a responder. Tal vez llevas tiempo diciendo, Señor, úsame. Pero cuando llega una oportunidad pequeña, la desprecias porque no es grande. Tal vez pides propósito, pero ignoras responsabilidades sencillas. Tal vez pides una plataforma, pero no eres fiel en lo oculto. Dios no prueba tu capacidad en lo grande primero, la prueba en lo pequeño. Y lo pequeño casi siempre es invisible para los demás, pero no para Él. La coherencia es silenciosa, nadie la aplaude, pero lo cambia todo. Y hoy el mensaje no es para hacerte sentir culpa, es para despertarte. Porque si el obstáculo fuera externo, dependerías de otros. Pero si el obstáculo es interno, tienes poder para cambiarlo. Eso es esperanza. Si has estado orando y nada cambia, no te rindas, pero tampoco ignores la posibilidad de que haya algo que ajustar. Pregúntate con humildad, ¿estoy practicando lo que estoy pidiendo? ¿Estoy viviendo de acuerdo a lo que declaro? ¿Estoy dispuesto a corregir lo que sé que está mal? Porque a veces el avance no viene con una nueva revelación, viene con una corrección sencilla. Y esa corrección puede empezar hoy. No con emoción, no con dramatismo, con decisión. La oración abre puertas espirituales, pero la disciplina te permite atravesarlas. La oración te da dirección, pero la obediencia te mueve. La oración te conecta, pero la coherencia te sostiene. Y si logras unir esas dos cosas, lo que dices en oración y lo que haces en secreto, vas a ver resultados diferentes. En la segunda parte vamos a profundizar en cuáles son esas actitudes específicas que más personas ignoran mientras oran y cómo corregirlas de manera práctica para que tu vida espiritual deje de sentirse estancada y comience a avanzar con claridad y firmeza. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti sabe que este mensaje no es casualidad. Porque es fácil escuchar palabras bonitas, pero es diferente cuando una verdad toca una zona que habías estado evitando. Y hoy no estamos hablando de culpa, estamos hablando de despertar. Porque sí, estás orando, pero puede que estés ignorando esto. Ahora vamos a lo práctico, vamos a lo específico, porque si este video va a cambiar algo, no puede quedarse en inspiración, tiene que convertirse en acción.
La primera actitud que muchas personas ignoran mientras oran es la falta de responsabilidad emocional. Hay quienes oran por paz, pero reaccionan con ira ante cualquier provocación. Oran por armonía en su hogar, pero no controlan su tono. Oran por un ambiente diferente, pero no cambian su manera de responder. Y la realidad es que no puedes pedirle a Dios que transforme lo que tú estás alimentando con tus reacciones. La madurez espiritual no se mide por cuánto oras, sino por cómo reaccionas cuando algo no sale como quieres. Si cada vez que algo te incomoda explotas, te cierras o te victimizas, estás bloqueando el crecimiento que tanto pides. Porque el crecimiento casi siempre viene disfrazado de incomodidad. La segunda actitud que muchos ignoran es la incoherencia en lo pequeño. Hay personas que piden grandes oportunidades, pero son irresponsables con lo básico. Piden prosperidad, pero gastan sin orden. Piden ministerio, pero no son constantes. Piden dirección, pero no organizan su tiempo. Lo pequeño no es insignificante. Lo pequeño es entrenamiento. Si no puedes ser fiel en lo que nadie ve, ¿cómo sostendrías lo que todos verán? Si no puedes administrar una hora de tu día con propósito, ¿cómo administrarías una plataforma mayor? No se trata de capacidad, se trata de coherencia. La tercera actitud silenciosa es el orgullo espiritual. Y este es peligroso porque se disfraza de conocimiento. Sabes versículos, sabes hablar bien, sabes aconsejar a otros. Pero cuando alguien te confronta, te justificas. Cuando alguien te corrige, te ofendes. Cuando alguien te señala un error, lo minimizas. Oras por crecimiento, pero rechazas la corrección. Y sin corrección, no hay evolución. El orgullo espiritual bloquea más bendiciones que cualquier ataque externo. Porque el orgullo te hace creer que ya estás bien cuando aún hay áreas que necesitan ajuste. La cuarta actitud es la pasividad disfrazada de fe. Esta es común. Estoy esperando el tiempo de Dios. Pero en realidad estás postergando decisiones que sabes que debes tomar. Estás esperando motivación para empezar lo que requiere disciplina. Estás esperando una señal cuando ya tienes convicción. La fe no es pasividad. La fe es acción alineada. No es cruzarse de brazos, es dar pasos con confianza. Es empezar aunque no veas todo el panorama. Es corregir aunque nadie te esté presionando. La quinta actitud que muchos ignoran es la falta de renovación mental. Oras por una nueva temporada, pero mantienes pensamientos viejos. Oras por oportunidades nuevas, pero sigues hablando como si nada fuera posible. Oras por avance, pero internamente sigues creyendo que no eres capaz. Tu mente puede sabotear lo que tu boca declara. Si tus pensamientos contradicen tus oraciones, vivirás dividido. Y una mente dividida no sostiene crecimiento. Renovar la mente no es repetir frases positivas, es cambiar patrones, es cuestionar creencias limitantes, es dejar de alimentar ideas que te mantienen pequeño. Ahora escucha esto con mucha atención. Dios puede abrir puertas, pero si tú sigues pensando como antes, no cruzarás esas puertas. Porque no se trata solo de recibir algo nuevo, se trata de convertirte en alguien nuevo. Tal vez has estado orando meses, incluso años, y no estás equivocado por orar. Al contrario, eso demuestra dependencia. Pero la dependencia madura se ve cuando la oración produce transformación práctica. Pregúntate hoy con honestidad, ¿qué cambio he hecho desde que empecé a pedir esto? ¿Qué hábito he ajustado? ¿Qué actitud he corregido? ¿Qué decisión he tomado diferente? Si la respuesta es ninguna, entonces el estancamiento no es misterio, es coherencia pendiente. Y esto no te lo digo para desanimarte, te lo digo porque es poderoso saber que el cambio está más cerca de lo que creías. No depende de una señal espectacular, depende de una decisión diaria. Tal vez hoy no necesitas una oración más intensa, necesitas una conversación honesta contigo mismo. Necesitas admitir que hay áreas donde puedes mejorar. Necesitas aceptar que crecer implica incomodarte. La transformación espiritual no ocurre solo en el altar, ocurre en tu rutina, en cómo hablas, en cómo administras, en cómo reaccionas, en cómo piensas cuando nadie te escucha. Ahí se define si estás listo para lo que pides. Si estás orando por estabilidad, empieza por ser constante.
Si estás orando por respeto, empieza por respetar. Si estás orando por amor, empieza por amar. Si estás orando por disciplina, empieza por organizar tu día. Dios no te está pidiendo perfección, te está pidiendo disposición. Y la disposición se demuestra con pasos pequeños, repetidos, firmes. No subestimes el poder de corregir algo hoy. Una decisión puede romper un ciclo que llevas años repitiendo. Un ajuste puede desbloquear una temporada nueva. Imagina que dentro de unos meses mires atrás y digas, todo cambió cuando dejé de solo orar y empecé a alinear mi vida con lo que pedía. Eso sí cambia historias. No eres víctima de un destino espiritual incierto. Tienes influencia sobre tu crecimiento. Tienes autoridad sobre tus hábitos. Tienes control sobre tus decisiones. Y cuando unes oración con coherencia, algo se activa. Hoy puede ser ese punto de quiebre. No para señalarte, no para condenarte, sino para empoderarte. Porque si el obstáculo fuera únicamente externo, dependerías de circunstancias. Pero si el ajuste es interno, puedes empezar ahora mismo. Tal vez este mensaje fue la respuesta que estabas esperando. No una puerta abierta, no una señal espectacular, sino una corrección clara. Y las correcciones claras son regalos, aunque al principio incomoden. Si este mensaje habló contigo, no lo ignores. No lo escuches y sigas igual. Toma una decisión concreta hoy. Ajusta algo, corrige algo, mejora algo, aunque sea pequeño. Y si sientes que este canal te está ayudando a crecer, a despertar y a madurar espiritualmente, te invito a que te suscribas a Senderos del Maestro. Aquí no buscamos solo emocionar, buscamos transformar. Queremos caminar junto a ti a una fe más consciente, más firme y más auténtica. Comparte este mensaje con alguien que esté orando pero necesite alinear su vida. Y recuerda, la oración abre el camino, pero la coherencia lo recorre. Que hoy no sea un día más de palabras, que sea el inicio de un ajuste real. Seguimos caminando juntos.